Vamos a leer la palabra, un versículo solamente, en Mateo 16, verso 18. Vamos a entrar en la enseñanza. Hoy estamos en el culto de doctrinas bíblicas. Hoy vamos a hablar del tema, la doctrina de la iglesia. De la iglesia. Mateo 16, verso 18. Acompáñenme leyendo todos a una misma voz. Cuando todos ya tengan ahí abierto, ¿listo? Muy bien, veamos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siéntese dando gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar ese tema. Vamos a tratar de desarrollarlo. Y aunque a veces hay algunos temas que hemos dejado inconclusos al respecto de las doctrinas bíblicas, yo quisiera que este tema lo ampliáramos y pudiéramos tocarlo más adelantico, seguir el tema de la iglesia, porque me parece muy interesante no solamente tener el conocimiento de lo que es la iglesia, sino yo sé que surgen en muchos de nosotros dudas e inquietudes al respecto, porque hay preguntas. Por ejemplo, yo he escuchado, hermanos, aún pastores y predicadores enseñando que la iglesia realmente comenzó el día de Pentecostés, y eso no es del todo cierto. Vamos a mirar la Biblia, porque son conceptos y son argumentos que no son bíblicos, sino que eso se nos ha venido de pronto enseñando. Algunos han enseñado eso, y entonces ese concepto queda guardado en la mente y uno ya cree que ahí comenzó realmente la iglesia. Pero bíblicamente la iglesia comienza aún más atrás. Vamos a mirar por la palabra. Entonces, ahorita leímos al principio en el capítulo 18 y en el versículo 17 pasamos por ahí. Quisiera volver a ponerlo, hermana. Gracias, hermana Lorena. Dice, hablando de la iglesia también, hablando del problema, el litigio, el pleito que había o que podía ocasionarse entre hermanos. Dice que aquí, dice el Señor, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta es la segunda vez en que el Señor, después del capítulo 16, donde leímos ahorita verso 18, hace referencia a la iglesia. Amén. Esas dos veces aquí en este libro de Mateo, este evangelio de Mateo, el Señor menciona específicamente la iglesia en el Nuevo Testamento. Y se está refiriendo entonces a ese ente o entidad, a ese organismo vivo que de alguna manera existe, porque ahí hay una recomendación donde leímos aquí, una recomendación de conducta para enfrentar un problema puntual, hablando acerca de la iglesia. Ya todos sabemos de dónde viene la palabra iglesia. Viene del griego eclesia. En Atenas, por ejemplo, la eclesia era la asamblea de los ciudadanos reunidos para discutir asuntos políticos. Esa palabra eclesia para ellos era realmente una asamblea, como de pronto en cada gobierno tiene su entidad de congresistas, asambleístas. De ahí entonces se rescata o viene el término iglesia, de esa asamblea de ciudadanos reunidos para discutir algunos asuntos. Amén. Y ya el Señor Jesús y el apóstol Pablo usan entonces esta palabra para referirse ya no a gente que se reúne para discutir asuntos políticos o sociales, sino
para referirse a una congregación de creyentes cristianos. Amén. ¿Por qué están tan callados? Digan amén. Están tan concentrados que no los dejo decir amén. Entonces, del griego eclesia, asamblea, ¿verdad? Esa es la asamblea. Derivó también una palabra aramea, que se lee así, kanishá, con K y termina en H. Kanishá, y también en hebreo moderno salió otra palabra que es Knesset, que significa parlamento. Parlamento. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. De ahí la costumbre de que cuando las campanas de una parroquia suenan, ¿sí? La gente dice, hablando en el ámbito secular religioso del catolicismo, la gente dice que es hora de la misa, ¿cierto? Están anunciando que ellos tienen misa. Amén. Entonces, esa palabra lo que significa es convocar. Asamblea es una convocación, es un llamado. Hemos dicho muchas veces que eclesia significa llamados a salir o a venir fuera a un lugar determinado. Y eso es lo que el Señor quiere darnos a entender con la palabra eclesia. Amén. Gloria al Señor. Si alguien me la puede abrir un poco, gracias. Está muy... La expresión entonces, hermanos y amigos, iglesia, gracias, tuvo que haber sido un término conocido en ese tiempo, para ese momento. El énfasis que el Señor Jesús hace aquí en Mateo 16, cuando le dice a Pedro, Él dice, mi iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Y sobre esta roca edificaré mi, ¿qué? Participemos. Esta roca edificaré, ¿qué? Ahora sí. Da a entender el Señor entonces que en ese tiempo existían posiblemente otras iglesias, otras asambleas, otras fe o otras denominaciones. De hecho, el Señor lo dijo: los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Es decir, con los que Él iba a conformar su iglesia. Porque pueden haber muchas asambleas, pueden haber muchas fe, creencias, denominaciones, organizaciones, pero una sola es la iglesia de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que Él dice mi iglesia. Gloria a Dios. Aquí la iglesia entonces tiene una función. Si alguno tiene problemas con el hermano, mire lo que dice, leímos ahí, entonces tiene que ir a resolver su problema ¿con quién? Con el pastor. Primero, ¿con quién? Con el hermano. Pero a veces nosotros hacemos al contrario o tomamos otro rumbo, ¿cierto? Y vamos, ese problema que tenemos con el hermano, vamos y se lo contamos a alguien que no se lo debemos contar. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos un problema y entonces empezamos a comentar el problema en otras partes. Tenemos un problema y entonces nos toca ir a la comisaría y vamos a la comisaría. Pero si yo soy cristiano, si yo hago parte de la iglesia de Jesús, ¿a dónde tengo que ir a resolver el problema si lo tengo con un hermano? Con ese hermano. ¿Sí o no? Y aquí el asunto es que el Señor es el que está diciendo esto. No se nos olvide esto. El conducto regular es ir, el hermano me hizo algo, o la hermana, o en fin, yo voy a hablar y arreglar mi asunto con el hermano. Antes de ponerme a denigrar, a quitarle la honra, a hablar mal de él, hable con el hermano. Gloria a Dios.
Dios nos dé la suficiente humildad, capacidad para acercarnos y pedir y decir, en fin. Pero eso es lo que dice la palabra, que aquí está diciendo el Señor algo bien interesante, bien importante. Tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estando tú y él solitos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, ya usted se exime de culpa, ya usted es sin culpa. Ya la culpa le va a caer al otro, al que no lo quiso oír, no lo quiso. No. Y entonces ya, como no le hizo caso a usted, ¿qué tiene que hacer el hermano? Ahí sí, vaya donde el pastor o la junta local. Y el pastor va y habla con él. Entonces, si no oye al pastor ni a la junta local, ya le toca al pastor qué hacer. Uy, hay que tenerlo ya, este no es cristiano. ¿Cierto? Se tiene por gentil y por publicano, como una persona que no ha conocido al Señor. Alabanzas al Señor. Si no te oyere, dilo a la asamblea. Aquí yo no sé si habrá algún pastor habrá hecho eso. Yo no lo he hecho todavía. Y ojalá no me toque hacerlo. Y yo creo que, ¿cierto, Diana Patricia Mejía, esposa? No, yo no he hecho eso en ninguna congregación. Y bueno, no nos ha tocado. Pero yo sí me he dado cuenta de pastores que han hecho eso. Que han cogido y han tratado e insistido con el hermano, no han podido. Y finalmente lo han publicado delante de toda la iglesia. Fulanito de tal no es cristiano. Pablo decía, si un hermano, si un creyente llamándose hermano es fornicario, es avaro, es idólatra, es un adúltero, es un ladrón, y entonces sigue en esa condición y persiste en pecar, entonces dice, la iglesia no debe ni siquiera darle el saludo. Eso lo dice, ¿cierto o no? No comáis con él, porque se está haciendo pasar por hermano y no es hermano, es un hipócrita. Al tal no lo tengáis como... Es que es dura la palabra para el pecador, para el que... Es decir, no para el pecador como tal, sino para aquel que conociendo entre comillas a Dios persiste en pecar. Gloria al Señor. Entonces esto tiene que ser así. Él lo dice a la iglesia. Si no lo escucha, entonces bueno, ahí está, un gentil, un publicano. Este era un problema puntual y se refiere a la iglesia existente. Amén. Aunque obviamente no con la connotación que hoy tenemos de iglesia. ¿En qué sentido? Si hablamos que la iglesia es la unión entre judíos y gentiles, no se podría decir que la iglesia entonces inició en Pentecostés. Vamos a mirar. Ahí vamos entrando a un punto bien importante. Ya que no estaban los gentiles todavía en Pentecostés, ¿o sí? No había, y antes de Pentecostés menos. El origen de la iglesia, con el nombre que se le da a esta reunión, una asamblea, es que es de Cristo, mi iglesia, dice el Señor, tiene un proceso de formación que empieza desde antes de Pentecostés y sigue más allá de Pentecostés. El sello de apertura de la iglesia es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es el sello de la apertura de la iglesia. Ahí comienza el punto de partida de la iglesia. Cuando Cristo es sacrificado en la cruz del Calvario y muere, comienza a emerger el fruto de Cristo que va a ser la iglesia. Amén. Allí se derriba entonces esa pared de separación intermedia que había. Allí se consuma la redención. Y en esa sangre que Cristo derrama en la cruz del Calvario, es que nosotros podemos decir, los que hemos creído y hemos entregado nuestra vida al Señor, podemos decir es que somos nuevas criaturas. Gloria al Señor. Los discípulos
antes de Pentecostés, son esa asamblea, son esa iglesia a la que Cristo se dirige en Mateo. Porque imagínense, no había llegado Pentecostés. Aquí cuando estamos leyendo Mateo 16, Mateo 18, Pentecostés todavía le faltaba tiempo por llegar. O el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, todavía faltaban unos meses, unos tal vez hasta unos cuantos años para que llegara Pentecostés. Pero ya el Señor estaba llamando a sus discípulos como su iglesia. Entonces vamos derribando argumentos y conceptos preconcebidos que nosotros hemos alcanzado o hemos almacenado de algunas enseñanzas que nos han dado de que la iglesia comenzó en Pentecostés. No, la iglesia comenzó antes de Pentecostés. Vamos a mirarlo. Gloria a Dios. Entonces aquí el Señor Jesús se dirige en Mateo a esa iglesia, a esa asamblea, habla de ese pueblo, de esos discípulos que le siguieron y le fueron fieles a su llamado. Pablo llama hermanos a los 500 que fueron testigos de la resurrección de Cristo y todavía no había llegado Pentecostés. Vamos a leer la palabra, 1 Corintios 15, verso 6. El apóstol Pablo está hablando de 500 hermanos antes de que llegara Pentecostés y les llama hermanos como iglesia de Cristo. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Cuándo se les apareció el Señor a esos 500? Días después de haber resucitado. Se les apareció como a 500 hermanos. Pablo los llama como hermanos, porque son parte de ¿qué? De la iglesia de Jesús. Gloria al Señor. Pero todavía no había llegado ¿qué? Pentecostés. Siempre se ha manejado ese concepto, que es en Pentecostés cuando inició la iglesia. No. Y esto está comprobado, y esto los pastores, el consistorio, los directivos, los pastores, estamos enseñando la doctrina de la iglesia de esta manera. ¿Por qué decimos esto? Porque es que hay que derribar esos argumentos, hermano, porque es que a veces enseñamos mal. Y no hay un texto bíblico explícito que nos diga que la iglesia comenzó en Pentecostés. No lo hay. Eso es un argumento y un concepto. Ustedes lo han escuchado varias veces, creo. Son conceptos. No hay textos bíblicos que nos permitan concluir que el origen o el inicio de la iglesia fue en Pentecostés. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mirar, vamos a seguir analizando. La iglesia pasa entonces por un proceso. Y ese proceso empieza con la predicación del evangelio. ¿Cuándo? ¿Quién fue el primero en el Nuevo Testamento en venir a predicar el evangelio? ¿Quién me lo dice? Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista fue el precursor o el que antecedió al Señor Jesús y le preparó el camino, y él trajo una parte de la predicación del evangelio, y él predicaba para arrepentimiento diciendo: tras de mí viene uno del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, este es quien bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero ya Juan estaba predicando unas buenas nuevas, porque es lo que significa el evangelio: buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio, entonces Juan el Bautista comenzó a predicarlo. Después el Señor Jesús vino, dice la Biblia, después de que Juan es encarcelado. Usted lo ha leído, ¿cierto? Vamos a Marcos, el capítulo 1, versículo 14. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué decía el mensaje del Señor?
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces el proceso del inicio de la iglesia comienza ¿con qué? Con la predicación de el Evangelio. Amén. Después de la predicación del Evangelio, ese proceso se consuma ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y pasa luego por Pentecostés y sigue el proceso hasta que llega a darse el Evangelio a los gentiles. Ese es el conducto regular, la predicación del Evangelio, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión, luego el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y empieza el Señor a través de la predicación del Evangelio a darse a conocer a los gentiles. Ya en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles empieza el Señor a tratar con los gentiles. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los gentiles? Todas las demás naciones fuera de Israel. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces tuvieron que pasar varios años para que se diera este proceso. Estamos hablando del tema ¿cuál? Acuérdeme. La iglesia, el origen de la iglesia. Muy bien. ¿Cómo se originó la iglesia? Entonces, el día de Pentecostés, ahora sí vamos al día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, verso 4, hermana Lorena. Después del mover del Espíritu Santo, amén, se derramó el Espíritu Santo sobre quienes, como 120 que estaban en el aposento alto, amén. Y después de que Pedro sale a dar su discurso, predicar su sermón, fueron añadidos como 3,000 personas, amén. Sí lo dice la Biblia. Vamos a mirarlo, hermano, vamos a mirar, porque yo quiero para que usted sepa a qué se añadieron o a dónde se añadieron esas 3,000 personas. Porque si dicen algunos que la iglesia empezó en Pentecostés, ¿a dónde se añadieron si no existía todavía la iglesia? Hechos de los Apóstoles, vamos a mirar el capítulo 2 y el versículo 41. Después de que Pedro predicó su sermón, dice, así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. No al evangelio, a la iglesia. El evangelio es el mensaje en lo que hay que creer. Pero el Señor conformó una iglesia. Gloria a Dios. A una iglesia que ya se venía ¿qué? Formando. Se venía gestando. Era una iglesia naciente. Amén. Cuando nos referimos a la iglesia en ese tiempo, estamos señalando algo más estructurado. No quiere decir que comenzó en Pentecostés como palabra que se usara, sino que a partir de allí ese grupo comenzó a tener, a partir de Pentecostés, comenzó a tener otras riquezas, otros valores. Amén. Hablar de la iglesia en Apocalipsis o hablar de la iglesia en la eternidad no es lo mismo que hablar de la iglesia antes del Calvario. La iglesia a partir o a través de las generaciones o de las dispensaciones que le ha tocado pasar, la iglesia ha pasado por procesos distintos. No es la misma, digámoslo así, en cuanto a la forma y la estructura y la organización, no es la misma la iglesia de hoy a la iglesia primitiva de antes. No, señor. Es que hay gente que quiere que nosotros en este tiempo, no estoy hablando de doctrina, mucho cuidado. Estoy hablando de estructura, de organización, de forma, ¿cierto? De la parte administrativa organizacional de la iglesia. Usted cree, por ahí me encontré un hermano en el centro, yo fui a visitar a un hermano, tiene un local, un almacén, y allá se reúnen los hermanos y a charlar con el hermano. Y un hermano, mi hermano, pero es que mire, la iglesia pentecostal tiene que el tribunal eclesiástico y que ahorita están tratando asuntos religiosos y mire esto, es que eso antes no se veía. Pues claro,
Es que no podemos ver las cosas desde el punto de vista o desde la óptica de la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva no existían las cosas que existen ahora, los recursos que tenemos ahora, la sabiduría y la capacidad aún que Dios ha desarrollado en la iglesia ahora. Vayámonos, porque el hermano venía de un problema matrimonial. Él se divorció de su esposa. Dijo, yo no estoy de acuerdo, que esto y lo otro, con el tribunal eclesiástico, que eso no lo dice la Biblia. Claro que no lo dice la Biblia. ¿Usted cree que en el tiempo de la iglesia cristiana primitiva habrían comités de jóvenes? De Dorcas. Menos, Dorcas era el nombre de una hermana muy especial en la iglesia. Lo que pasa es que Dios le dio a la iglesia actual y le ha dado a la iglesia actual una estructura, un fortalecimiento administrativo organizacional muy grande, muy bonito. Y le ha dado una capacidad de desarrollo, porque eso lo quiero comentar con ustedes para que nos demos cuenta si usted y yo sí estamos haciendo parte de la iglesia del Cristo resucitado o no. ¿Cuántos decimos gloria al Señor? Mi iglesia, dice Jesús, mi iglesia. Mi iglesia, el Señor dice, ha pasado por diferentes etapas. Y en el proceso de la formación a este tiempo, hermanos, la iglesia de Cristo ha avanzado una cosa impresionante. Impresionante. Gloria a Dios, hablándolo no en la parte, digamos, solamente espiritual, doctrinal, porque lo espiritual doctrinal ha permanecido. El fundamento espiritual doctrinal no se puede modificar, no se puede alterar, tiene que seguir siendo el mismo. El fundamento nuestro es Jesucristo y apóstoles y profetas y lo que enseñaron, y sobre eso edificamos espiritualmente. Gloria a Dios, ¿sí lo entendemos? Pero en la forma, en la estructura y organización ha habido variaciones. Gloria al Señor. Digamos gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Entonces yo no puedo mirar la iglesia, esa que nos muestran las cartas, o más bien Apocalipsis, cuando Juan envía el mensaje a las iglesias, o la iglesia en la eternidad. No es lo mismo hablar de la iglesia de hoy que la iglesia cuando comenzó en el Calvario, o la que siguió en día de Pentecostés. Aunque la palabra sea la misma, su dinámica se debe a que se está refiriendo a cosas que progresivamente, escúchenme hermanos, progresivamente el Señor ha seguido edificando y construyendo. El apóstol Pedro llama a cada creyente, a cada uno de los que hacemos parte de esta iglesia, nos llama piedras, piedrecitas vivas, que están siendo colocadas en el edificio. La iglesia se sigue entonces construyendo. La iglesia no se detuvo y se estancó y el edificio quedó listo. No, el Señor sigue añadiendo piedrecitas vivas a la iglesia, sigue estructurando, sigue formando, sigue expandiendo la iglesia. La iglesia sigue creciendo. Gloria a Dios. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, y las puertas del Hades ni del infierno prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántas situaciones? Mire, yo no conozco una organización, una entidad, un organismo como la iglesia que haya sobrevivido más de 2000 años. ¿Sabe cuál es el único que se le parece a la iglesia? El pueblo de Israel. De resto, usted puede buscar una nación de esas antiguas, antidiluvianas, si existen hoy, no las encuentra. La única nación o pueblo que ha permanecido hasta ahora se llama el pueblo de Israel. Pero como organismo, como esa entidad que Jesús formó, no hay una empresa, no hay una compañía que haya sido fundada hace 500,000 años, que permanezca hasta hoy. No la hay. Solo la iglesia de Jesús permanece hasta ahora, desde el tiempo primitivo. Denle el aplauso al Señor, porque esto es verdad. La iglesia ha permanecido. ¿La han querido destruir? Claro, la han querido destruir. ¿El diablo se ha enseñado para acabar la iglesia? Claro, sus demonios, todo.
empezó la persecución, ¿cierto? ¿Se acuerdan? En ese tiempo de la iglesia primitiva, y antes más crecía la iglesia. Se expandían, los cogieron en Jerusalén y se fueron por toda Asia, y a donde llegaban predicaban el evangelio y la gente se convertía. Alabanzas al Señor. En el tiempo cuando llegó a Colombia el evangelio, los que conocen del tiempo, en el año 37 y en el año 40 empezó esa guerra política en Colombia, y entonces a los cristianos sí los perseguían, a los evangélicos, y se tenían que perder. Algunos los asesinaron, a otros los persiguieron. Se fueron algunos para el Ecuador. Eso lo tenemos en registros históricos de algunos libros de nuestra iglesia. Y se iban para Ecuador, se iban para Venezuela. Y los que llegaban a Ecuador llegaban con la predicación del evangelio. Empezaban a formar también a otros que creían. Y los pastores tenían que ir a Ecuador a bautizar los hermanos. Pero la iglesia, en medio de la persecución, en medio de la violencia, de la problemática que ha surgido en todas las etapas y el proceso de la iglesia, el Señor la ha hecho permanecer. ¿Cuántos damos alabanzas a Jesús? Entonces, mire usted, había una discusión en ese tiempo acerca de que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Pero los discípulos de Jesús, dice, de Jesús bautizaban, pero no hay una evidencia si lo hacían, porque hay una discusión y hay gente que sale discutiendo, diciendo cómo eran bautizados, qué nombre les invocaban. No hay evidencia de que eran bautizados en el nombre de Jesús, en el tiempo que Jesús estaba presente con ellos antes de ir a la cruz del Calvario. Estoy hablándole de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Lo cierto es que existía un grupo de personas que habían creído y habían sido bautizados, y a estos Jesús los llama iglesia. Ay, pero pastor, no se puede porque todavía no se les había invocado el nombre de Jesús. No, era una etapa diferente. Ese que estaba al lado de la cruz con el Señor, lo bautizaron. Cuando el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿el Señor lo salvó o no lo salvó? Y fue bautizado. Ni siquiera tuvo tiempo de bajarse para ir al agua. Pero era un proceso distinto. Ya estamos en una etapa donde el Señor ya dice en San Marcos capítulo 16 verso 15: id, predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ya es diferente. Ay, no, yo me quiero quedar así, vea, yo puedo hacer como el ladrón en la cruz, yo no necesito bautismo. No, estamos en otra etapa. Esa etapa de los que eran salvos sin el bautismo ya se acabó. Ya empezamos otra etapa. Los 120 que estaban en el aposento alto fueron bautizados con esos 3,000. ¿Qué dicen ustedes? Esa es otra pregunta buena. Los 120 que recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, ¿fueron bautizados con los 3,000? Muéstreme por la Biblia. Pero es que yo tengo que corroborarlo. No hay una evidencia. Entonces yo no puedo decir hoy sí fueron bautizados o no. No nos dice la Escritura. Pedro y los discípulos fueron bautizados nuevamente porque, le voy a decir una cosa, Pedro y los otros apóstoles debieron, pienso yo, haber pasado por un bautismo, el bautismo de Juan. Algunos de ellos eran discípulos de Juan. Si ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús, la Biblia no lo dice. Pero sí establece que ya eran parte de la iglesia. Gloria a Dios. Jesús le dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a esta casa porque este también es hijo de Abraham. No hay evidencia de que Zaqueo se haya bautizado. Y Jesús dice que lo salvó. Pero estábamos en otra etapa. Y esa gente que el Señor iba salvando, los iba incluyendo dentro de la lista de su iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios dice: enviaré otro consolador, dijo el Señor. Y Jesús no iba a estar presente físicamente. Y el propósito es que a partir de Pentecostés la iglesia ya no está, no estando Cristo presente físicamente, continúa haciendo la obra bajo el poder del Espíritu Santo.
En Pentecostés se inicia una nueva dimensión para la iglesia. Amén, ¿estamos de acuerdo? No empieza la iglesia en Pentecostés. Hay una nueva etapa en Pentecostés, pero la iglesia viene desde atrás, mucho más atrás de Pentecostés. No podemos deslindar el concepto de la iglesia de la obra de Cristo en el Calvario, desde el momento, escúcheme, y le voy a decir esto con mucho temor en este momento, en este tiempo. Porque es que a veces creemos que el bautismo en las aguas es lo que salva. Pero me voy a atrever a decir y a explicarles para que no me vayan a tomar mal. Pueden haber gente bautizada en la iglesia de hoy sin haberse arrepentido, de verdad, sin haberse convertido de verdad. Yo bauticé a un señor hace muchos años, por allá en un pueblito, porque la gente cree que, como ya dejó de fumar y ya dejó de tomar, pastor, porque había un grupito que yo iba a bautizar ese día, esa mañana, y cuando yo no quería bautizar al Señor, porque yo veía que él iba a la iglesia era con otro propósito, no por la salvación, sino por otras cosas. No había entendido el evangelio. Y cuando llegó y yo iba a bautizar a un grupito, eran como 5 o 6 hermanos, en una quebradita. Y llegó el Señor y se hizo en la fila también. Se metió en la fila. Y yo lo miré y le dije, ¿usted qué hace ahí? Pastor, se me acercó. Mire que yo ya dejé de fumar. Yo ya dejé de tomar. Mire, pregúntele al hermanito tal y verá que yo ya hace días no fumo. Porque la gente cree que solamente es dejar de fumar, es dejar de tomarse un trago de licor. Y esto va mucho más allá de eso. Se necesita la experiencia que usted haya tenido un contacto real, personal, con el Cristo de la gloria, que Dios le haya tocado el alma, el corazón, para que usted pueda sentir un verdadero arrepentimiento. Usted haya tenido una experiencia de conversión con Dios. Entonces, finalmente él me insistió tanto y me insistió tanto y que nos tocó bautizarlo. Y a los días le dejamos de colaborar con el mercadito y se fue otra vez para la iglesia católica. Y yo no lo quería bautizar. Pero de la insistencia y de la... bueno, a veces pasa eso. Entonces, yo no puedo deslindar el concepto de la iglesia de la obra de Cristo en el Calvario. ¿En qué sentido? Desde el momento en que la persona oye la palabra, óigame, oye la palabra, la cree. Si hay una fe verdadera en la palabra del evangelio y la obedece, amén, empieza ya a ser parte de la iglesia. ¿Qué le toca hacer a esa persona que cree la palabra y la obedece? Pasar por el proceso del bautismo. Pero el bautismo, las aguas no le quitan los pecados a nadie. Solamente la fe en Jesús, un verdadero arrepentimiento que lo produce el Señor mismo por la fe en Jesús, es que el Señor entonces opera salvación en esa persona. Pastor, o sea que si yo creo, me arrepiento y obedezco, pero no me bautizo, ¿qué? No ha obedecido del todo. ¿Sí me hago entender? Hay que pasar por el proceso. Hay que pasar todo el proceso. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Entonces, mire usted, vuelvo y repito aquí. Si tu hermano pecare contra ti, volvemos aquí al texto. Dice, si tu hermano pecare contra ti, llámalo estando tú y él solos. Si no te oyere, llama a otros hermanos. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Se nota que la iglesia, de alguna manera en ese tiempo ya se reunía. Ya se reunía. Pastor, pero no tenían un templo, un lugar. No, en ese tiempo no se necesitaba un salón de estos. En una casa se reunían. En una sinagoga, qué sé yo, se reunían. Ya existía de la iglesia y ya tomaba decisiones. No era un ideal, ya
ya ellos actuaban como iglesia. Gloria a Dios. La iglesia inicialmente no tenía gentiles, era compuesta por ¿quiénes? ¿Quiénes eran los primeros que llegaron a ser parte de la iglesia? Israelitas, hebreos o judíos, son los mismos. Amén. Así que por primera vez, luego visitó a los gentiles, pero no a la iglesia. La iglesia ya estaba, el mismo Pedro viene desde antes del Calvario, como también los demás apóstoles y discípulos. Entonces concluimos que la iglesia inicia con Jesús predicando el evangelio, llamando al arrepentimiento y a la conversión, y sobre todo consumando su obra en la cruz del Calvario. La edificación de la iglesia es un proceso. Amén. Ese proceso inicia entonces con la predicación del evangelio. ¿Qué fue lo que comenzó entonces en Pentecostés? ¿Qué fue lo que inició allí? La iglesia. No. ¿Cómo? Es la confirmación de la fe en Cristo. Sigue el proceso, pero es la confirmación. Pentecostés, lo que ocurrió el día de Pentecostés, es la confirmación de la fe en Cristo, muerto, resucitado, ascendido y presente por el poder del Espíritu Santo que se había derramado. Pentecostés ratifica el bautismo en el nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. Hay una nueva etapa, gloria a Dios, y establece los principios sobre los cuales la iglesia ha de seguir funcionando. Amén. Os declaro, hermanos, dice la Escritura, el evangelio que os he predicado, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Gloria a Dios. ¿Cómo se formó la iglesia? Ahí está, lo dijimos. Y por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? Toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿a quién? Al evangelio, será condenado. El que no crea al evangelio será condenado. ¿Sí lo dice la Biblia o no? Mateo 13:47, así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. No se pueden seleccionar los peces, ¿o sí? ¿A cuánto les gusta ir a pescar? Y han pescado buenos peces. Pero ustedes han escogido los peces que si en el río hay trucha, hay cachama, hay tilapia, y entonces usted no le puede poner a escoger. Bueno, no me gusta la trucha, voy a coger una tilapia. A veces cae la trucha antes que la tilapia o la cachama. No, mentira, si está muy de buena, la trucha es más difícil, ¿o sí? ¿O no? Es más fácil la tilapia. Si usted se va al mar, allá donde saben los pescadores pescar, hay peces de todo tipo, de todo color, de todo tamaño. Usted no se puede poner a escoger los peces. ¿O sí, hermano Rafael? ¿Usted le gusta hermano Rafael, hermano José, ustedes que son de esos lugares que les gusta la pesca? La iglesia resulta, escúcheme, de la predicación del evangelio a toda criatura y de esa mezcla de clases y estratos sociales de todo tipo. Dios saca un pueblo para la gloria de su nombre. Aquí en la iglesia hay y tenemos, no estoy hablando solo de San Jerónimo, estoy hablando de la iglesia en Colombia y en el mundo. Tenemos gente pobre, tenemos gente acomodada, tenemos gente rica, tenemos negros, tenemos blancos, tenemos chinos, tenemos colombianos, tenemos de todo. Aquí usted no se puede poner a ir, ay, voy a hablarle el evangelio a fulanito, este sí y este no. No. Cristo quiere alcanzarlos a todos con el poder del evangelio para que hagan parte de su iglesia. Aquí no escogemos. Hay que predicarle a todos. El hecho es que caiga alguno en la red. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:2, voy terminando. Yo sé que el tiempo ha pasado, pero acuerden que yo les dije 6:30, 8. Culto de oración. A la iglesia de Dios que está en Corinto. 1 Corintios capítulo 1 verso 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto,
a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Ahí está, la iglesia de Dios fue llamada para ser santificada y para ser ya del Señor. Marcos 1, 14, 15. Así que comenzó, aquí se comenzó a predicar el evangelio. ¿Cuál era el evangelio entonces del reino? Cuando Jesucristo estaba en aquella sinagoga. Marcos 1, 14, 15. Le pasaron el rollo al Señor, ¿se acuerdan? Y él hizo un anuncio. Su plan de gobierno era este. Porque Jesús con la iglesia y con el mundo, él quiere y ha querido y quiere desarrollar un plan, ¿o no? Y finalmente el mundo un día va a conocer el gobierno de Jesús. Gloria a Dios. Un día en el milenio, no en el paraíso aquí como algunos enseñan. No, no, no. En el milenio, Jesús va a mostrar su iglesia y su forma de gobierno. Entonces el Señor, cuando le dieron el rollo del libro, él dijo: me ha ungido el Señor para anunciar. Bueno, ese es otro texto, aquí me equivoqué. Me ha ungido el Señor para enviar. Eso creo que está en San Lucas capítulo 4, hermana Lorena, pero no el versículo, no lo recuerdo. Me ha ungido el Señor para anunciar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas. Y explica en qué consiste las buenas nuevas: liberación del pecado, apertura de la cárcel, consolación del alma, etcétera, etcétera. Cada dispensación tuvo su evangelio. Por ejemplo, el evangelio de Noé. ¿Ustedes creen en el evangelio de Noé o no? Los voy a poner a pensar. Sí, no creen. ¿Cuál evangelio? Uy, primera vez que escucho eso, pastor, una doctrina nueva. Hay poder. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Ustedes no creen que el Señor le dio a Noé un mensaje de buenas noticias? Claro, el evangelio de Noé. ¿Cuál era el mensaje de Noé? Que debían entrar al arca, que venía un diluvio, que venía un juicio, la ira de Dios. Ese era el evangelio de Noé. El evangelio de Abraham, ¿cuál era? Que creyeran en Dios y se circuncidaran. El mensaje que Dios le dio a Abraham era ese. Alabanzas al Señor. El de Moisés, ¿cuál era? Ofrecer sacrificios por el pecado y obedecer los mandamientos. Esas eran las buenas nuevas de Moisés. El evangelio de Juan el Bautista, ¿cuál era? Que se arrepintieran, que dejaran sus pecados y creyeran en uno que vendría después de él. Gloria a Dios. Cristo entonces arrancó con el evangelio del reino, que él era el Mesías, el que venía a libertar al mundo. Gloria a Dios, a la gente de la cárcel, a consolar los corazones afligidos. El evangelio que predicamos nosotros es el resultado de eso. Cristo ya murió, ya resucitó, ya cumplió su obra redentora y por su sacrificio ahora somos libres por la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El evangelio ha sido predicado en muchas etapas. Las buenas nuevas del Señor es que este no es solamente, este es el que estamos predicando ahorita, es el evangelio de Jesús, el evangelio del reino. Felipe el evangelista predicaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo. Y cada uno de nosotros, hermanos, estamos predicando lo que el Señor nos dio para que predicásemos. Pero el propósito, el plan de Dios siempre ha sido el mismo. En toda generación Dios ha querido tener un pueblo, un remanente, gente que le obedezca, que se santifique para Él, que le sirva, un pueblo, un reino de reyes, de sacerdotes. Y en este tiempo Jesús lo tiene, y ese lugar y esa entidad, organismo, se llama la Iglesia de Jesucristo. Vamos a orar por la iglesia. De los amigos que hay aquí, ¿cuántos quisieran hacer parte de
la iglesia de Jesús. No de una organización, no de un grupo o comunidad. ¡Ay, tan bonita esa comunidad! Me gusta, es que cantan tan bonito. Es que hay como oran y como enseñan, me gusta. No se quiera usted unir solamente por eso. Usted quiera o quiere ser parte, integrarse a la iglesia porque ha entendido, ha experimentado que el Jesús que predicamos es el Jesús de la Biblia, es el Cristo que vino hace más de 2000 años y que la iglesia que Él fundó, nosotros hacemos parte de ella. Bueno, por ahí una joven levantó la mano que quiere ser parte de la iglesia. ¿Quién más? A ver, de los que no son bautizados. Vea, por ahí otros, vea, por ahí otros. ¿Quién más? A ver, yo quiero ver la mano. Ahí está el Señor, muchas gracias. ¿Quién más por aquí de las hermanas, de las amigas, de los muchachos, de las jóvenes? No sé, ¿quiere levantar? Vamos a hacer una oración por usted. ¿Usted quiere ser parte de la iglesia de Jesús? ¿Sí o no? Claro. ¿Quién no? Claro que no faltará. No, yo quiero hacer parte de la iglesia, con todo respeto lo digo, de la iglesia de Mahoma, o de la iglesia de Buda, o de la iglesia de quién sabe quién más. Pero resulta que Jesús fue excluyente y exclusivo, y dijo, es que Jesús decía así, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Él excluyó a otros. Si Buda se declara el camino, no, ese no es el camino. Si Mahoma dice que Alá es no, tampoco es el camino. Por ahí escuché una congresista, dice que cristiana, y con todo respeto lo digo, yo no digo de dónde es, pero estaba diciendo, y la gente hasta de nuestra iglesia halagándole, y que vea cómo defiende esto y lo otro, está contra el aborto, contra el matrimonio homosexual y tal cosa, y decía todo ese tipo de cosas, pero resulta que dice, no importa, es que aquí no podemos mencionar la palabra Dios. Hay gente que cree en Dios y tenemos que creer en un ser superior. Algunos lo consideran que se llama Alá, otros dicen que se llama Buda, otros, pero yo no me convenció porque estaba ahí hablando y la gente aplaudía. Y los cristianos aplaudían. Uy, mira cómo defienden. No. Es que nosotros debemos ser así también. Nuestro Dios no se llama Alá, nuestro Dios no se llama Buda, nuestro Dios no se llama Confucio ni Mahoma. Nuestro Dios se llama Jesús. Tiene nombre propio. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios. Él es el verdadero. ¿Sí lo dice 1 Juan 5:20? Y estamos en Él, en su Hijo Jesucristo. ¿Este es quién? El verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Si usted tiene otro nombre como Dios, usted es un idólatra. O si yo lo tengo, solo Jesús es Dios. Vamos a orar por estas personas. Qué pena con ustedes. Vamos a orar por estos amigos, estas amigas que han llegado al culto. Que Dios les haga entender cabalmente su propósito, su plan, y que Dios sobre todo los añada a su iglesia y los inscriba en el libro de la vida, inscriba sus nombres en el libro de la vida. Oremos los que están allí en casa también. Padre Celestial, en esta noche, gracias te damos. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Oh Jesús, mira, presenta, mi Señor, a estas jóvenes, a estos jóvenes, a estos amigos que han levantado sus manos, Señor, que quieren ser parte de tu pueblo. Oh, revélales tu palabra, ábreles el entendimiento para que comprendan cabalmente el plan tuyo de salvación. Oh, mi Dios, que tu obra que comenzó en ellos a través del oír la palabra, continúe con la fe, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo, el don del Espíritu Santo, el ministerio, tantas cosas que pasen por el proceso para que ellos puedan ser salvos a través de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos las gracias. Que Dios les bendiga. Un aplauso.